Adelante, doctores, cuando ustedes gusten. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la sesión del curso de actualización en córnea. Vamos a tocar temas de conjuntivitis y están conmigo la doctora Regina Velasco y el doctor Oscar Vaca. Eh, Vamos a iniciar nuestra charla que va a ser en tres partes. La primera la voy a dar yo. Vamos a hablar un poquito de perlas diagnósticas en conjuntivitis y vamos a hablar un poquito de diagnósticos diferenciales en conjuntivitis alérgicas, que es una gran parte de las conjuntivitis que nosotros recibimos día a día en el consultorio. Bien, creo que ahí están viendo todos mi presentación y no quiero empezar sin antes hacer un pequeño homenaje. Como se habrán enterado muchos de ustedes, desafortunadamente ayer falleció nuestro colega y amigo, el doctor Guillermo de Witt, jefe de servicio de córnea de la Asociación para Evitar la Ceguera en México y expresidente del Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva. Para toda la familia de la Asociación para Evitar la Ceguera, pues un abrazo fraternal y obviamente para la familia es yo creo que un duro golpe para todos nosotros, algo inesperado, pero pues esperemos una pronta resignación de todos, ¿no? Entonces, en homenaje al doctor DeWitt, seguimos con la parte de academia. Las conjuntivitis muchas veces las sobrevemos, es decir, no es un padecimiento que nos impacte tanto como pueden ser las queratitis infecciosas o las ectasias o los trasplantes de córnea. Sin embargo, la frecuencia de las conjuntivitis hace que tengamos que tenerlas en mente. En Estados Unidos se estima que 6 millones de pacientes acuden a un servicio de oftalmología por conjuntivitis y tiene un gran impacto económico. Hasta 875 millones de dólares se gastan solamente por conjuntivitis bacteriana. Ahora imagínense sumarle todas las conjuntivitis alérgicas, pues es un gasto muchas veces del bolsillo de los pacientes que no es de nada despreciable. Y en todas las últimas series se ha descrito un incremento de la prevalencia de conjuntivitis, sobre todo de las virales y de las alérgicas a nivel mundial. Series de Asia, de África, de Europa y de Norteamérica concuerdan en que cada vez la conjuntivitis se convierte en un padecimiento más frecuente. Es fácil clasificarlas. A grandes rasgos las podemos dividir simplemente en infecciosas y en no infecciosas. Y sabemos que de las infecciosas, como lo platicará más adelante el doctor Vaca, el 80% son virales, pero no por eso nos dejamos de tener otros tipos de conjuntivitis infecciosas, como son aquellas bacterianas, fúngicas, por micobacterias y otros organismos. Y de las conjuntivitis no infecciosas, las más frecuentes son alérgicas, pero también va a hablar la doctora Velasco de otros tipos de conjuntivitis de tipo autoinmune o aquellas que nos provocan cicatrices. Entonces, tenemos una gran variedad de etiologías para la conjuntivitis. Y desde el punto de vista de diagnóstico, vale la pena tomar estas cuatro pilares para el diagnóstico. Primero que nada, necesitamos hacer un estado general del paciente en cuanto a síntomas se refiere. Si el paciente nos refiere cuadros de vías respiratorias, fiebre, ataque al estado general, pues puede ir encaminándonos hacia un diagnóstico de una conjuntivitis viral, por ejemplo. O si el paciente es atópico y refiere prurito intenso, pues nos va encaminando a hacer un diagnóstico de conjuntivitis alérgicas. El tipo de lesión que vamos a encontrar en la conjuntiva también es muy indicativo hacia dónde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos diagnósticos, ya sea las papilas, el tarso superior o los folículos que principalmente los vamos a ver en la parte inferior y fondos de saco de la conjuntiva. Y también el tiempo de evolución es una cosa importante. Para fines de conjuntivitis, hablar de cronicidad, la mayoría de los autores concuerdan en que tienen que pasar de 3 a 4 semanas. Entonces vamos a hablar de conjuntivitis agudas cuando todavía no llegamos a este periodo de tiempo, crónicas cuando estamos un poquito más allá de ello y recurrentes, aquellas conjuntivitis que todos hemos visto que están bien un rato, se les da tratamiento, luego otra vez empiezan con sintomatologías y se vuelve el cuento de nunca acabar.
Otro dato importante para el diagnóstico es si es una conjuntivitis unilateral, si es bilateral o como las conjuntivitis virales hacen. Empiezan con un ojo y 24 a 48 horas después tienen involucro del ojo contralateral. Entonces, estas preguntas tienen que estar sí o sí en nuestro interrogatorio de las conjuntivitis que vamos a ver. Y por frecuencia quedamos que vamos a ver conjuntivitis alérgicas, virales, bacterianas y de otro tipo. Yo les voy a platicar ahorita rápidamente de los diagnósticos diferenciales de la alergia ocular, porque si bien es cierto que el prurito es un síntoma pivote de la alergia, podemos caer en un error de simplificar a la alergia ocular como un solo tipo de conjuntivitis. Y si siempre a los residentes y becarios de nuestro hospital les pedimos que cuando hablen de alergia pongan el nombre de conjuntivitis y los dos apellidos para saber qué tipo de alergia estamos hablando, es un consejo muy útil porque tanto el pronóstico como el tratamiento va a ser muy distinto, por ejemplo, de una conjuntivitis alérgica estacional a aquella de una queratoconjuntivitis primaveral. Entonces, ¿qué sabemos de las alergias? Vean ustedes las características principales. Es una inflamación bilateral recurrente y cuyo síntoma pivote es el prurito. La fisiopatología es muy compleja y escapa un poco de la revisión que vamos a hacer ahorita, pero sí quería mostrarles este esquema para que vean lo complejo que puede llegar a ser la alergia y los posibles blancos terapéuticos que podemos tener. Ya no solamente es el antialérgico, el esteroide y los coadyuvantes, sino que cada día tenemos que estar acostumbrados a ver medicamentos nuevos que ataquen como bala mágica la parte inmunológica que esté involucrado. Entonces no es raro que empecemos a ver medicamentos muy específicos para el tratamiento de la alergia. Todas las alergias comparten un cúmulo de síntomas y signos. Los síntomas principales van a ser el prurito, el lagrimeo y el enrojecimiento, pero vean ustedes cómo tampoco es raro que un paciente que se manifieste como dolor ocular o una sensación punzante sea la etiología también alérgica. Y vamos a hablar de 5 tipos de alergias oculares. La conjuntivitis alérgica y aquellas que ya son un poquito más graves, que ya tienen el prefijo queratoconjuntivitis. Sabemos que cuando afecta a la córnea generalmente va a afectar a la agudeza visual y el porcentaje de complicaciones también va a ser más serio. Por eso es importante diferenciar a una alergia con una conjuntivitis alérgica simple de una de los queratoconjuntivitis que vamos a ver a continuación. Otra entidad que se mete generalmente en los capítulos de alergia, aunque la fisiopatología es un poco distinta, es la conjuntivitis papilar gigante, generalmente relacionada al lente de contacto, y la dermatoconjuntivitis, que es una conjuntivitis de contacto disparado por algunas sustancias. La diferencia entre conjuntivitis estacional y conjuntivitis perenne radica en el tipo de alergeno que desencadena la reacción alérgica. Los que son estacionales generalmente van a estar relacionados a los pólenes y el paciente claramente distingue en qué época del año es cuando los síntomas se presentan. Cada vez vemos más casos de conjuntivitis perenne, aquellos alérgenos que están presentes todo el año. Ácaros de polvo, algunos animales domésticos, perros, gatos, el pasto, que también en la Ciudad de México es un grave problema, va a estar presente todo el año y por ende, tanto los síntomas como los tratamientos tienen que ser de larga duración porque si no vamos a tener recurrencia de la sintomatología. Las manifestaciones son de inicio rápido. Una vez que está sensibilizado el paciente, cada vez que se expone a un alergeno va a empezar con la sintomatología característica de prurito, ardor, lagrimeo, enrojecimiento, aunque en este tipo de alergia rara vez va a haber involucro corneal y por ende no vamos a tener disminución de agudeza visual. Y obviamente los síntomas van a estar asociados a la cantidad de alergeno que tengamos. Entonces, los cuadros son característicos, son papilas de pequeño tamaño en tarso superior. Siempre hay que vertir el tarso para poder hacer un diagnóstico cabal de alergia ocular. La quemosis, el enrojecimiento, el lagrimeo. Pero bueno, pues son síntomas latosos, pero que en ningún momento ponen en peligro la visión o la córnea de nuestros pacientes. Caso contrario a la queratoconjuntivitis primaveral o vernal, que sabemos que afecta a niños, principalmente varones en edad escolar, y que aunque en Estados Unidos y en otras regiones más frías se asocia principalmente a climas calurosos de primavera y verano, en nuestros países está relacionado todo el año. Es muy clara la relación hombre-mujer, vean ustedes, 17:3, y es muy interesante y muy importante en pacientes con conjuntivitis alérgica hacer una historia completa con los antecedentes heredofamiliares que muchas veces van
hacia atopia, hacia conjuntivitis, hacia asma, hacia dermatitis. Tradicionalmente se considera que la conjuntivitis primaveral es una enfermedad autolimitada, ya que en cuanto el niño o la niña ingresa a la pubertad, la frecuencia y la magnitud de los síntomas desaparece, aunque hemos tenido casos y reportes en todos lados que puede permanecer, incluso la tercera, cuarta década de la vida, con todavía sintomatologías, aunque en general no son tan graves como los que presentan en la infancia. En cuanto a manifestaciones clínicas, la queratoconjuntivitis primaveral puede afectar a la conjuntiva, al limbo y a la córnea. La forma como afecta a la conjuntiva van a ser generalmente papilas gigantes. Y vamos a ver quemosis, vamos a ver hiperemia. Muchos de estos niños que se tallan crónicamente van a tener la famosa línea de Denny-Morgan, que es ese pliegue accesorio que vamos a tener en el párpado inferior, y de lo que nos habla es de cronicidad y de microtrauma en la piel del párpado. También vamos a tener el acúmulo de membranas y de filamentos que constituyen eosinófilos y células epiteliales, que los llamamos el signo de Maxwell-Lyon. Y en algunas pocas ocasiones, realmente no es un cuadro característico de cicatrización conjuntival en conjuntivitis primaveral, podemos tener una línea de Artel muy similar a lo que nos sucede en el tracoma. Entonces, ven ustedes estas imágenes como en la foto de arriba a la izquierda vemos la línea de Denny-Morgan, arriba vemos claramente las papilas gigantes y en la fotografía de abajo a la izquierda vemos el acúmulo de esos eosinófilos y esas células epiteliales y filamento entre las papilas gigantes que reciben el nombre de signo de Maxwell-Lyon. La forma límbica se va a manifestar como los puntos de Horner-Trantas, que no son otra cosa más que el acúmulo de eosinófilos en el limbo corneal y se van a ver como esos pequeños bultos blanquecinos de prevalencia superior en la hemicórnea superior y que a veces se acompañan también del panos, como lo ven ustedes en la fotografía. Y el 50% de los pacientes van a tener queratopatía. Se ha discutido ampliamente que si es por efecto puramente mecánico de las papilas gigantes o si también hay toxicidad de los mediadores inflamatorios que se van liberando y que eso ayuda a perpetuar estos casos. Y entonces podemos tener desde una queratitis punteada superficial hasta macroerosiones y úlceras en escudo, que si bien no son muy frecuentes, son una gran causa de fotofobia y de baja visión y de molestia en nuestros pacientes. Todos hemos visto estas lesiones en hemicórnea superior con bordes limpios, pero que vean ustedes el comportamiento del epitelio. Se ve enroscado, se ve enrollado en los bordes y eso obviamente también va a limitar mucho la capacidad de curación que va a tener el epitelio corneal en este tipo de pacientes. Y también tenemos otras manifestaciones que muchas veces pasamos por alto. Desde la presencia de un pseudogerotoxón, cuando tenemos papilas gigantes muy cerca del limbo, tenemos el depósito también de lípidos que simulan el arco senil y también podemos tener cicatrices subepiteliales y placas que muchas veces se forman después de la úlcera por escudo. La tercera forma de alergia que tenemos en la clínica es la queratoconjuntivitis atópica. Y como el nombre lo indica, hace referencia a las manifestaciones oculares de la dermatitis atópica. Hasta un 40% de los pacientes que sufren dermatitis atópica pueden tener afección ocular. Y generalmente la vamos a ver más frecuentemente en la conjuntiva tarsal inferior. Como les comentaba hace rato, muchos de estos pacientes van a tener también historia familiar de atopia, ya sea en forma de asma, en forma de eczema, en forma de conjuntivitis, y así es como se van a manifestar. Y nuevamente la queratoconjuntivitis atópica nos va a dar eczema. Si partimos de que es una manifestación ocular de la dermatitis, también vamos a tener esos párpados agrietados, acartonados, muchos de ellos con hiperemia crónica, con grietas e induración. Podemos tener la línea de Denny-Morgan también, lo que nos habla de un microtrauma crónico, y el signo de Hertoge, que es la ausencia de la cola de las cejas, que algunos pacientes también la manifiestan, sobre todo relacionado al trauma del tallado crónico. Vean ustedes las imágenes como los párpados se ven indurados, se ven edematizados con eczema, y eso es lo característico en cuanto a la afección palpebral de la queratoconjuntivitis atópica.
La reacción papilar que tenemos en las conjuntivitis atópica es un intermedio, no son reacciones tan grandes como las papilas de la queratoconjuntivitis vernal, pero lo característico es que estos pacientes pueden desarrollar fácilmente simbléfaro. Pues también es una causa de conjuntivitis cicatrizal, como ven ustedes en la fotografía, y tiene que manejarse como un diagnóstico diferencial de estas patologías. Y las alteraciones corneales, por supuesto que vamos a tener alteraciones en el epitelio, pero más grave van a ser las neovascularizaciones. Estas personas con queratoconjuntivitis atópica comúnmente también vamos a tener úlceras marginales, neovascularización extensa, y que eso nos puede provocar disminución de nuestra agudeza visual, ¿no? Entonces, no es raro encontrarnos estos pacientes con deficiencia de células de limbo, con vascularización corneal, y tener como complicaciones cataratas subcapsulares anteriores, y esto es común para todas las alergias, la mayor frecuencia de desarrollo de queratocono. La conjuntivitis papilar gigante, les decía, fue descrita en los 70s en portadores de lente de contacto, más frecuente en usuarios de lente de contacto blando que en aquellos que usan lente de contacto rígido, y eso también nos hace reflexionar que en pacientes que dependen de su lente de contacto, aquellos pacientes con miopías elevadas, vale la pena hacer el esfuerzo de adoptar un lente de contacto rígido gas permeable. Sin embargo, el lente de contacto no es la única causa. Prótesis oculares, suturas, de cirugías extracapsulares, exoplantes, adhesivos tisulares, también pueden desarrollar por el trauma mecánico una conjuntivitis papilar gigante. Que bueno, aunque el nombre indica que son papilas gigantes, en un inicio no son tan grandes. Está bien estadificado cómo va aumentando desde una inflamación subclínica hasta cambios muy importantes en nuestra conjuntiva tarsal superior. Y finalmente, la dermatoconjuntivitis de contacto suele desencadenarse por sensibilización generalmente a cosméticos, aquellos maquillajes, sobre todo que contienen alquitrán de hulla, fármacos tópicos y algunos otros agentes que están bien descritos y que usamos en nuestra práctica diaria. Hidráticos, antibióticos, antiglaucomatosos, cosméticos, todos ellos se pueden relacionar a dermatitis de contacto. Y también en épocas de COVID también lo vimos en aquellas personas que hacían limpieza con cloro o con algunos solventes y no se lavaban bien las manos, se tallaban los ojos y llegaban a la consulta con la típica fotografía, ¿no?, de una blefaroconjuntivitis de contacto. Finalmente, no quiero dejar de mencionar también cómo la contaminación ambiental es una causa que tenemos que considerar dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Sabemos que la contaminación se ha relacionado a problemas respiratorios, cáncer, problemas neurológicos y otros problemas. Vale la pena que revisen este estudio, que es el proyecto Escala, para valorar la calidad del aire y las repercusiones que tiene en nuestra salud hecho en Latinoamérica. Y si bien se han descrito una gran cantidad de contaminantes, partículas libres, daño por ozono, compuestos azufrados, la relación entre los contaminantes y la presencia de conjuntivitis se ha visto en algunos estudios. En Japón vieron que las partículas menores a 2.5 micras se asocia a tener una mayor prevalencia de conjuntivitis. Es decir, cuando tenemos contaminación atmosférica, los pacientes con conjuntivitis alérgico tienen recaídas. Y también en otros estudios se ha visto que existe una relación que los pacientes acuden a consulta por conjuntivitis inespecíficas cuando la contaminación ambiental está más elevada, ¿no? Entonces, también aquellos de ustedes que vivan en urbes altamente contaminadas tienen que estar al pendiente de cómo está la situación de contaminación para esperar recrudecimientos de conjuntivitis alérgicas por esta causa. Con esto termino esta descripción breve de las conjuntivitis alérgicas y cedo el micrófono y la pantalla para que nos comparta su plática el doctor Oscar Baca, que nos va a hablar de las conjuntivitis infecciosas. Adelante, doctor, todo suyo.
¿Ahí me escuchan? Sí, doctor. Gracias, buenas noches. Bien, a mí me corresponde en esta sección hablar de las conjuntivitis infecciosas y como podrán imaginar, pues el número es muy grande y no podemos abarcar todas las que existen a nivel del país o a nivel mundial. Entonces nos vamos a enfocar en algunas que son las más frecuentes que vemos tanto en un consultorio privado como en una institución como es el Hospital de la Luz. Cosas básicas que debemos de recordar es que la conjuntiva pues es una mucosa que recubre la cara posterior de los párpados y la superficie anterior del globo ocular y que es cuando se inflama por algún agente es bastante escandalosa esta reacción, ¿no? Y dependerá del agente causal qué tan escandaloso puede ser. Eso por un lado. Por otro lado, el hecho de que las patologías se van modificando con el paso del tiempo, con el paso de los años, y ahora tenemos dos factores más que son el uso de las vacunas y el antecedente de que los pacientes se hayan infectado con COVID, y que esto ha dado cuadros que son más abigarrados o diferentes a los que habíamos visto en años anteriores. Aquí en esta imagen que estoy mostrando es todas las zonas que debemos revisar siempre que estamos viendo un paciente y la conjuntiva, y en este caso las conjuntivitis. Y como ven en el número 1 tenemos la zona limbal, que en muchas ocasiones solamente se le da importancia por una reacción ciliar, pero hay que tener en cuenta que podemos tener infiltrados bacterianos, que más adelante los vamos a ver, y que son de importancia cuando tenemos una conjuntivitis infecciosa. En el número 2 tenemos la zona vulvar, que puede ser dividida por meridianos o por cuadrantes y que debe de tener su asociación con esta zona limbal. En el número 3 tenemos los fondos de saco, que muchas veces no se le da la importancia que debería de ser, a menos que le encontremos un simbléfaro, como mencionó el doctor Babayán, o bien cuando hay un acúmulo de secreción importante. El 4 y el 5 tienen una relación muy estrecha porque es la zona de la conjuntiva tarsal y el borde del párpado, y también puede tener relación en una zona del párpado en la piel por la inflamación que puede ocurrir en estas tres partes. Y en el número 6, que es el pliegue semilunar, y luego el 7, la carúncula, en la actualidad vemos muchas infecciones bacterianas que justamente ahí es donde empieza la sintomatología del paciente y ahí es donde habla que tiene una sensación de cuerpo extraño y después empieza todo el cuadro inflamatorio. Y la conjuntivitis es una infiltración y una exudación de la conjuntiva por una vasodilatación importante y que va a presentar una hiperemia, puede ser mucho más importante y desarrollar una quemosis, asociarse con edema palpebral, diferentes tipos de secreción y presentarse en uno o en los dos ojos. Siempre tenemos que dar la diferencia entre el folículo y la papila. ¿Por qué? Porque una tiene una ubicación y tiene ciertas características y se hace el diagnóstico diferencial con la otra. Entonces, en una forma simple, el folículo es una respuesta linfocítica que es liso, que es translúcido, que tiene vasos periféricos y que predominan en la zona inferior. Y que si observamos en un ojo casi normal, a excepción de esta zona pequeña, es liso y se ve no hiperémico, se ve de características normales, y si hacemos una iluminación difusa, lo podemos observar a simple vista la hiperemia, y si hacemos un corte con la lámpara de hendidura, podemos observar el empedrado que forma en el tarso inferior y que muchas veces no solamente abarca el tarso inferior, sino que también abarca la zona vulvar inferior, que en ocasiones se nos pasa a revisar. Si el cuadro es sumamente aparatoso, los folículos obviamente en el momento de vertir el párpado dejan evertido el párpado de la cantidad de hiperemia y de reacción inflamatoria que existe. Por lo contrario, la papila tiene otras características y otra ubicación en la superficie del ojo, tiene un patrón en mosaico poligonal. Siempre se menciona esta zona central fibrovascular que no siempre se encuentra, aunque los libros lo mencionen, y se delimita por tejido subyacente fijo. ¿Por qué mencionarlo? Porque hay que hacer el diagnóstico diferencial ahorita con los pacientes que vamos a ver. En estas imágenes pueden observar un ojo prácticamente normal, con un poquito de hiperemia, pero tiene la
formación normal de la vasculatura de 8 vasos largos y 8 vasos cortos que se unen en esta zona. Esta zona del tercio externo es importante, algunas de las patologías que más adelante vamos a mencionar. Y en este caso ya tenemos un poco de mayor hiperemia en donde ya se empiezan a formar papilas muy pequeñas que normalmente están en el tercio interno. Y como ya había mencionado el doctor Babayán, si tenemos patologías de alergias importantes, entonces, bueno, pues ya tenemos los patrones poligonales en el tarso superior con pérdida de toda la estructura de ese tarso y con diversa sintomatología. En esta triada conjuntival clásica, normalmente lo que vemos en la consulta es que inicia con la sensación de cuerpo extraño y esta sensación de cuerpo extraño se confunde el paciente y empieza el desorden ahí porque el paciente se empieza a buscar ese cuerpo extraño y empieza a meter cotonetes o algún Kleenex o la misma mano, lo que sea, y ahí se hace más desorden de lo que ya el paciente traía por sí solo. Vamos a hablar primero de las conjuntivitis foliculares agudas, que son las más frecuentes. Son muchas, como pueden observar en la lámina, y vamos a ver algunas de ellas, pero una escuela que es muy de la luz es pensar en una que se llama conjuntivitis folicular de Bill. La consideramos y se considera en la literatura como el prototipo de una conjuntivitis folicular. ¿Y por qué? Porque cuando uno piensa en folicular, inmediatamente piensas que debes de buscar los folículos en el tarso inferior. Segundo, tiene el antecedente de un adenovirus. En este caso, podríamos pensar en el más frecuente, que es el tipo 8, pero hay diferentes tipos. La incubación es más o menos de 5 a 12 días y tiene un antecedente algo. Tiene alguna fiebre, algún problema respiratorio o gastrointestinal, antecedente de linfadenopatía. Y entonces hay una hiperemia importante conjuntival, la presencia de estos folículos en el tarso inferior, queratitis punteada superficial y presencia de infiltrados. Normalmente se dice que hay una resolución entre los 7 y los 15 días. Esto se ha modificado en el paso de los años y con la pospandemia también se ha modificado. Duran más tiempo que eso. El tratamiento normalmente utilizamos los esteroides que nos dan buen resultado y que debemos de tener la precaución con los pacientes por el hecho de que pudiera causar aumento de presión intraocular. Una patología que se piensa también cuando vemos una folicular es la fiebre faringoconjuntival y lo primero que debemos de preguntarle a estos pacientes es si no se metió en una semana anterior en una alberca y que haya tenido este tipo de contacto. También tiene un periodo de incubación semejante con este tipo de adenopatías, con el antecedente de fiebre y como pueden observar, comparte mucho de este prototipo que mencionaba yo y se menciona que el tratamiento debe de ser sintomático. Aquí puede ser algún tipo de antiinflamatorio, pero normalmente nos gusta utilizar el esteroide, aunque existe la controversia si se usa o no. Esta es la imagen típica de los infiltrados. ¿Quién no ha visto durante la residencia que se contagian los residentes en época de primavera y verano? Y empieza las foliculares a todo lo que dan y la presencia de infiltrados en muchos de ellos que va a ser variable el tiempo de resolución. Otra que es importante y que viene acompañada de casi todos los miembros de la familia es la queratoconjuntivitis epidémica y esta es por otro tipo de adenovirus. Siempre menciono en el hospital que para que sepamos el tipo de adenovirus tenemos que hacer el estudio específico y podríamos saberlo, pero en la práctica lo importante es que sepamos que es adenovirus, ¿no? Se transmite por contacto y que tiene periodos de incubación semejante, con un grupo de edad diferente y que estos pacientes sí pueden llegar a formar membrana en un 30% de los casos, sí pueden hacer hemorragias subconjuntivales y dejar opacidades subepiteliales en la mitad de los casos. Les damos esteroides y también hay que pensar en que estos esteroides se deben de dar con precaución. Estas son imágenes en donde podemos tener esa puntada superficial difusa o la hiperemia severa, la presencia de folículos y la formación de membranas como están en el fondo del saco en esta zona.
La keratoconjuntivitis hemorrágica aguda también es viral, pero ya tenemos otro tipo de virus con una transmisión de mano a ojo y que el periodo de incubación es sumamente rápido, es menor a las 24 horas y que en esta se refiere que hay la presencia de dolor intenso y de fotofobia. Para todos aquellos que hemos tenido una folicular, puede ser de la epidémica, de la fiebre faringoconjuntival, también créanme que hay casos en que llega a doler. La secreción puede ser serosa o mucosa, la presencia de quemosis, las hemorragias obviamente, y que tiene un periodo de duración que no es tan grande. Pero también obviamente hay que darle tratamiento y la imagen puede ser, esta no es tan severa, pero puedes tener grandes hemorragias en toda la zona vulvar y tarsal y fondos de saco. También existe la conjuntivitis folicular aguda de inclusión, que es por Clamidia trachomatis, y que esta se presenta por el paso a través del canal del parto y aparece entre el día 4 al día 12 posparto y que está acompañado de síntomas sistémicos, gran secreción purulenta y que puede causar problemas corneales y producir ceguera. Debe de dársele tratamiento y la imagen, lo pueden observar del lado izquierdo, esta imagen va a ser muy parecida a otra que vamos a ver bacteriana y que entonces el diagnóstico diferencial, me voy a ir una hacia atrás, la da justamente el número de días en que se presenta la de inclusión comparada con la otra. Pero puede dar obviamente lesiones corneales y puede producir ceguera. También se menciona la conjuntivitis de inclusión en el adulto, también es por clamidia con un periodo de incubación como está mencionado ahí, pero este es de transmisión venérea y que tiene adenopatías blandas y que cursan con otitis media. La secreción es purulenta y también se presenta el panus corneal y debe de recibir tratamiento. Y obviamente estos dan el cuadro típico de tracoma en la clasificación de Macallan, que existen 4 grados. Lo único que quiero mencionar es que esta es la patología donde se pueden mezclar la presencia de folículos y de papilas con presencia de atrofia y en la imagen inferior derecha que se forma la línea de Hart, que es justamente donde se unen esos vasos largos y esos vasos cortos que mencionaba yo al principio. Otra también que es importante y que es frecuente y que también se modificó con la pandemia, porque ahora podemos tener los casos bilaterales más frecuentes, es la presencia del herpes simple, que se da en los niños, que puede pasar desapercibida, que puede ser parte de la infección, de la primoinfección, presenta los folículos, puede llegar a tener la presencia de dendritas en la conjuntiva, alteraciones corneales y obviamente los párpados pueden ser afectados con la presencia de vesículas y de úlceras, pero no dura tanto, entonces si no es tan grave el cuadro, más el familiar no lo lleva tiempo, pasa desapercibido y ahí quedó la primoinfección con la imagen de un párpado inflamado, alguna que otra vesícula, presencia de folículos y finalmente este paciente a largo plazo en la vida adulta es cuando desarrolla la forma recurrente. Y en el caso de las conjuntivitis foliculares crónicas, no voy a hablar de ellas, nada más quiero mencionar que, por ejemplo, en el caso de tracoma, pues debemos de pensar en la zona geográfica donde más frecuentemente se presenta, que es en el sureste del país. El molusco contagioso sí lo llegamos a ver más o menos frecuente. Las tóxicas, como ya se mencionó, por el uso de medicamentos y sobre todo antiglaucomatosos. La bacteriana por Moraxella, que es frecuente, pero se confunde bastante con el Staphylococcus aureus. Y las otras que no son tan frecuentes que las lleguemos a ver. Este es un ejemplo de un molusco contagioso con la lesión umbilicada que puede estar asociada o no con la presencia de la conjuntivitis folicular crónica. En el caso de las bacterianas, conjuntivitis bacterianas, las dividimos en 3 y para no complicarnos mucho la existencia, tenemos hiperagudas, agudas y crónicas. Las hiperagudas, pues por excelencia es la causada por Neisseria gonorrea.
y que se presenta en los primeros 28 días posparto. Esto es lo que yo les decía con respecto al diagnóstico diferencial con la de inclusión. Es el número de días de presentación donde podemos ayudarnos clínicamente a hacer el diagnóstico diferencial. Y presentan bastante secreción, verde amarillenta, edema importante y también pueden causar ceguera, como es en esta imagen que es muy parecida a la otra que les presentaba yo. Y si llega a ocurrir en los adultos es por transmisión venérea y puede tener características diferentes de muchísima secreción, en donde también deben de recibir tratamiento. Las bacterianas agudas, los agentes más frecuentes son el Staphylococcus aureus, el Haemophilus influenza, el Streptococcus pneumoniae, y de estos el aureus pues es el que se lleva las palmas, es el que traemos cargando en la piel, en la cara y en los párpados, da síntomas leves, se dice que es benigno y autolimitado, y con tratamiento tópico normalmente llega a salir. Entonces puede tener una hiperemia tranquila o regular y puede tener algo de secreción, pero si se da tratamiento va a resolverse adecuadamente. Y por último, las bacterianas crónicas que pueden estar causadas por Staphylococcus aureus o por Moraxella y que están asociadas frecuentemente a blefaritis, a rosácea y que deben de hacerse o darse medidas generales, usar esteroides, antibióticos y lubricantes, y que pueden tener una imagen como una hiperemia que no es muy severa, o pueden tener esto que se observen en la base de las pestañas, los collaretes que pueden ser muy incómodos y dar mucha sintomatología, o bien presentar lo que les decía yo, que a veces no se les toma mucho en cuenta en la zona limbar, la presencia de infiltrados muy típicos de estafilococo, o bien en esta zona, en el canto externo, que puede darlo dos cosas, o lo puede dar el Staphylococcus aureus o lo puede dar la Moraxella, con la presencia de hiperemia, de resequedad de la piel, porque aquí se acumula la secreción, la presencia de telangiectasias, y que hay que hacer el diagnóstico diferencial con esos dos agentes. Por mi parte es todo, no son mucho más los agentes causales, pero pues no podemos pasarnos toda la noche aquí con ellos. Por su atención, gracias. Hola, buenas noches. Pues vamos a seguir con el tema. Obviamente estos temas son muy extensos. Es realmente darles ahí pues, como mencionarles las conjuntivitis más comunes y aquellas patologías que generalmente pues nos causan inflamación a nivel de la conjuntiva. Entonces, pues yo les voy a hablar más que todo de conjuntivitis inflamatorias. Como ya les comentó el doctor Babayán, pues están las conjuntivitis alérgicas, el doctor Vaca se enfocó a las infecciosas y pues por supuesto hay un sinnúmero de etiologías para estas conjuntivitis. Todas estas etiologías o factores de riesgo nos van a causar, por supuesto, inflamación a nivel de la conjuntiva en cualquiera de los sectores que ya conocemos, tanto la vulvar, la tarsal o los fondos de saco. Hay etiologías como las quemaduras, pueden ser enfermedades sistémicas o inmunológicas, aquellas tóxicas, y pues también las mecánicas. Entonces, este es el típico dato clínico que nosotros observamos en nuestros pacientes cuando presentan una conjuntivitis. Acuérdense que dentro de las quemaduras, las quemaduras físicas, las que son por soldadura o por un calentador, generalmente, pues obviamente queman las pestañas y pues el borde palpebral y por supuesto la conjuntiva se vuelve toda hiperémica. Y aquellas quemaduras químicas en los cuales ahí están presentes los ácidos y álcalis, los cuales son mucho más agresivos para la superficie ocular y por supuesto para la córnea. Entonces, siempre revisar cuáles son las zonas que están alteradas, los anexos y pues por supuesto visualizar la conjuntiva en todos sus sectores para ver cuáles son las zonas que están afectadas y nosotros poderlo resolver. Generalmente en este tipo de pacientes, acuérdense que hay que hacer un lavado profuso y checar si hay zonas de isquemia, lo cual nosotros nos va a mencionar qué tan agresiva es esa quemadura. Entonces, la irrigación abundante es muy importante. Se utilizan antibióticos y esteroides tópicos.
Por supuesto, estos pacientes deben de ser valorados por un oftalmólogo. Esto no puede ser valorado por un médico general y siempre tienen que ser referidos a todos nosotros para poder valorar y evitar las secuelas. Otras de las patologías más comunes y corrientes que vemos continuamente, pues son las pingüéculas y los pterigiones. Todas estas patologías de la superficie ocular, de la conjuntiva, por supuesto nos van a producir cierto grado de inflamación. Muchas de las veces esta alteración, que es una degeneración elastótica de la conjuntiva, pues se puede nada más visualizar y el paciente hasta refiere que se ve una manchita amarilla, pero hay veces que estas zonas también se inflaman, pueden tener una pingüeculitis. Y pues obviamente ya aquellos pacientes con un pterigión, ya sea nasal, temporal presente, pues son pacientes que van a tener continuamente inflamación de la conjuntiva y ojo rojo. Aquellos pacientes que llegan a presentar un cuerpo extraño, acuérdense que si está en la superficie de la conjuntiva, pues el paciente va a tener sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, su ojo rojo. Deben de ser valorados por un oftalmólogo para ver en dónde se aloja ese cuerpo extraño y pues por supuesto retirar. Muchas de las veces se pueden encontrar aquí en la conjuntiva vulvar o pueden estar en el tarso, que más comúnmente se ven en el tarso y los pacientes cada vez que parpadean tienen molestias y entonces el paciente llega con ojo rojo. Les voy a mencionar 3 patologías que son muy comunes, que las deben de tomar en cuenta precisamente porque nos van a producir una reacción inflamatoria crónica de la conjuntiva. Una de estas patologías es la rosácea. La rosácea, acuérdense que es una patología inflamatoria crónica. Esta está asociada a alteraciones dermatológicas y casi siempre se caracteriza por episodios recurrentes de rubor, edema, pápulas, pústulas, telangiectasias y fibrosis del tejido. Es muy común ver a estos pacientes que nosotros desde que los vemos entrar a nuestro consultorio podemos deducir que se trata de una rosácea. Acuérdense que están entre la 4ª y 7ª década de la vida, casi siempre son pacientes con piel blanca, es mucho más común en las mujeres de 3 a 1 en relación a los hombres, 10% de la población general lo padecen y el 60% de los pacientes presentan síntomas oculares. Es mucho más común ver tipos de problemas infecciosos, como son los orzuelos, porque, bueno, precisamente por la cercanía hacia las glándulas de meiomio, y estos pacientes generalmente padecen de blefaritis. Acuérdense que siempre hay que revisar bien el párpado y por su continuidad con la conjuntiva. En general, en un paciente con rosácea es muy común que nosotros veamos a los pacientes con blefaroedema. Muchas de las veces es bilateral el problema, a lo mejor asimétrico, en un ojo se ve más afectado que el otro, pero siempre se afectan ambos ojos. Los pacientes tienen sensación de cuerpo extraño, ardor, sequedad, prurito, fotofobia. Y por supuesto van a tener visión borrosa. Hay que recordar que todos aquellos pacientes que tienen inflamación de la conjuntiva van a tener alteraciones de la película lagrimal y por ende van a tener alteraciones en la visión. Y pues por supuesto lo característico de la rosácea son las telangiectasias. Acuérdense de los factores desencadenantes que siempre vale la pena preguntarles a los pacientes si están en relación con todos estos factores que son muy comunes, el café, el té, el alcohol, si tienen, ingieren comidas condimentadas, si padecen de ansiedad, están en la etapa de la menopausia, si están expuestos a luz ultravioleta y por supuesto también aquellos factores infecciosos en los cuales el paciente tiene presencia de estafilococo epidermidis, que es muy común, como lo comentó el doctor Baca, o a veces en las pestañas podemos detectar Demodex, o también podemos detectar Helicobacter pylori. Dentro de los datos clínicos muy comunes de la rosácea, como les comentaba, pues va a haber eritema, sensación de cuerpo extraño, los orzuelos, fotofobia, y puede haber, obviamente, alteración a nivel de los párpados, de la conjuntiva, de la córnea y de la episclera. Normalmente la rosácea, como se debe de tratar es utilizar antiinflamatorios. El antibiótico que se utiliza comúnmente como antiinflamatorio es la doxiciclina a dosis de 40 miligramos por día por 3 meses o 100 miligramos cada 24 horas de 6 a 8 semanas. Otra alternativa es el uso de la citromicina tomada 500 miligramos por día y también se puede utilizar
la citromicina en tópica, la cual acuérdense que es cada 12 horas y se puede usar por un lapso de 3 días y repetir el tratamiento. Hay que evitar los factores desencadenantes, estos factores de riesgo que les comenté. La higiene de párpados es sumamente importante, utilizar lubricantes libres de conservadores y pues aquí se pueden utilizar esteroides tópicos o algunos retinoides cuando el paciente no responde a las tetraciclinas. Se puede utilizar el metronidazol, en algunos pacientes se puede utilizar el inmunomodulador como es la ciclosporina y pues o también el uso del omega 3. Ya en casos mucho más avanzados donde hay mayor afección a nivel corneal, bueno, ya se sugieren otro tipo de tratamientos mucho más invasivos. Otro de las enfermedades que nos van a causar un efecto cicatrizal a nivel de la conjuntiva es el síndrome de Stevens-Johnson. Acuérdense que este fue descrito por primera vez en 1922 por los doctores Stevens y Chambliss Johnson, los cuales describieron esta enfermedad, la cual es una enfermedad ampollosa de la piel y de las mucosas que tiene una presentación aguda. Se exponen al alergeno y empiezan con el proceso alérgico. Esto es una reacción de hipersensibilidad tipo 4, la cual es de tipo retardada, pero en la cual se va a involucrar la piel y todas las membranas mucosas. El síndrome Stevens-Johnson se define como cuando hay alteración de la superficie corporal total menor al 10%, el síndrome Stevens-Johnson superpuesto con necrólisis epidérmica tóxica es cuando es del 10 al 30% de afección corporal total y cuando hay mayor de 30% de afección se denomina necrólisis epidérmica tóxica. La etiología es multifactorial, pero la más común está asociada a ingesta de medicamentos. Pero pues también está la alteración idiopática por neoplasias, por una predisposición genética o por tipo infeccioso. Estos son los medicamentos a los que más comúnmente presentan una reacción de este tipo de pacientes, que es de múltiples tipos. Y acuérdense que este síndrome, el cuadro clínico, se caracteriza por un pródromos de 1 a 14 días con fiebre, dolor de garganta, escalofríos, dolor de cabeza y malestar general. Y normalmente empiezan con las lesiones mucoteanas que empiezan a aparecer y este brote dura entre 4 y 6 semanas. Aquí, después de esta erupción macular, se presentan las vesículas, las pápulas, por supuesto empiezan las bulas, se rompen estas bulas y se empiezan a formar las costras. En esta zona donde se forman las pápulas, vesículas y ampollas es donde se inicia la necrosis central. En sí, dentro del involucro de la piel y mucosas, la verdad es que uno de los sectores que más se afecta en el 60% de los pacientes es a nivel ocular. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos pacientes? Vamos a encontrar ojo rojo, una hiperemia conjuntival muy importante, sensación de cuerpo extraño, van a presentar dolor los pacientes, fotofobia, prurito y por supuesto la inflamación de la conjuntiva. La resolución se da entre 2 y 4 semanas. En sí, el paciente cuando nosotros lo observamos, el paciente presenta blefaroedema, pueden tener un defecto epitelial corneal importante y pues si esto sigue puede presentar una ulceración corneal que hasta esta puede llegarse a la perforación. Hay que recordar que este tipo de pacientes generalmente están internados en la terapia intensiva, entonces pues hay gérmenes intrahospitalarios que se pueden llegar a presentar a nivel de este tipo de lesiones. En sí, dentro del cuadro clínico, pues lo que más nos interesa es que vamos a ver queratinización de toda la superficie ocular, vamos a encontrar un ojo seco muy importante y por supuesto, alteraciones conjuntivales importantes. ¿Cuáles son estas alteraciones? La conjuntiva va a tener datos cicatrizales, se puede presentar un simbléfaro. Muchos de estos pacientes por este mismo simbléfaro presentan entropión, con triquiasis, por lo cual hay un roce continuo con la córnea. Por supuesto, hay alteración de la película lagrimal, hay neovascularización corneal y queratinización. Estos pacientes generalmente son de muy alto riesgo y la rehabilitación visual es casi siempre de mal pronóstico. Entonces, estos pacientes se pueden llegar a complicar todavía en mayor grado y pues pueden llegar hasta la muerte. Entonces, bueno, saber cómo se debe uno de enfrentar a estos pacientes, saber detectarlos y bueno, saber que parte de las mucosas es lo que primero se afecta.
Y dentro del tratamiento, dentro de la fase aguda, pues por supuesto hay que dar abundantes lubricantes para la superficie ocular, se dan esteroides tópicos y pues tener cautela con los antibióticos, prevenir infecciones agregadas y pues en algunos de los casos vale la pena colocar membrana amniótica y si puede ser criopreservada mucho mejor para disminuir el proceso inflamatorio en lo que más se pueda. Otra de las patologías que también es de tipo cicatrizal es el pemfigoide ocular cicatrizal. Acuérdense que esta es una enfermedad autoinmune crónica en la cual se van a formar autoanticuerpos y los cuales van a destruir la membrana basal de las mucosas. Se afecta principalmente la conjuntiva en el 80% de los casos y también se afecta la mucosa oral, la mucosa nasal y la mucosa esofágica. Esta enfermedad es una hipersensibilidad del tipo 2 y como les digo es una producción de autoanticuerpos que van a ir dirigidos a destruir la membrana basal epitelial de las mucosas. Por supuesto que va a haber alteración importante a nivel visual y entonces estos pacientes generalmente se presenta este tipo de enfermedad alrededor de los 65 años, es mucho más frecuente en mujeres de 3 a 1 y generalmente es bajo la presentación de estos pacientes, es 1 en 8,000 casos. Hay también susceptibilidad genética. Y pues los agentes desencadenantes también pueden ser medicamentos como la pilocarpina o el timolol, puede ser de tipo molecular, que pues están por un antígeno pemfigoide que se puede llegar a presentar en la superficie o por una infección predisponente. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Pues en estos pacientes vamos a encontrar una conjuntivitis cicatrizal muy importante, hasta en el 75% de los casos. Está limitado a la conjuntiva. Por supuesto, también pueden tener alteraciones y así es como detectamos si se trata de un pemfigoide cuando les revisamos la mucosa oral, la nasal y les preguntamos si tienen también alteraciones a nivel de cualquier mucosa. Muchos de estos pacientes hasta hablan ronco porque tienen alteraciones a nivel de la laringe. Y por supuesto, si tienen alteraciones del esófago, pues les va a costar mucho trabajo deglutir y esto generalmente es letal. Estos pacientes van a tener un síndrome de disfunción lagrimal importante con sus alteraciones palpebrales, su simbléfano, su lagoftalmo, centropión y triquesis. Por supuesto, con su ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, fotofobia y su sensación de quemadura. ¿Cómo debemos de tratar a estos pacientes? El tratamiento es prolongado, es difícil y la verdad es que es de pronóstico reservado a malo porque es poco efectivo. Hay que manejar el ojo seco, por supuesto, como hay entropión y triquiasis, generalmente estos pacientes tienen una blefaritis crónica, vale la pena utilizar los inmunomoduladores como la ciclosporina y pues en aquellos pacientes en cual ya bajó la inflamación, pues se trata de dar un manejo quirúrgico. Dentro de la inmunomodulación se sugiere, si el efecto cicatrizal es leve, vale la pena utilizar la dapsona y el metotrexato. En casos moderados, la satioprina, el micofenolato. En casos más graves, la ciclofosfamida con la prednisona. Y cuando ya hay falla de tratamiento, pues la inmunoglobulina. Generalmente, en los casos que nosotros hemos llegado a ver en el servicio, hemos utilizado la dapsona y nos ha dado, pues, resultados favorables. El paciente se siente un poquito mejor, pero estos pacientes acaban en cirugía para poder quitar todos estos efectos de cicatrizales que presentan a nivel de la conjuntiva. La dapsona, acuérdense que es una sulfona que tiene efecto antimicrobiano y antiinflamatorio, tiene un 70% de buena respuesta a las 4 semanas, pero hay que estarle tomando el hematocrito, la hemoglobina, para ver que esta no tenga ninguna alteración. A estos pacientes, bueno, se sugiere utilizar una dosis de 7,5 miligramos una vez a la semana y se puede aumentar al doble a la siguiente semana. Dentro del manejo quirúrgico, bueno, pues esto ya es cuando pasó el efecto inflamatorio y ya quedaron todas las secuelas y generalmente, bueno, sí son tratamientos de largo plazo y generalmente de pronóstico, como les decía, malo.
Pues muchísimas gracias. Espero que les sirva este recordatorio de estas patologías que comúnmente nos producen inflamación a nivel de la conjuntiva. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Vamos a tener todavía tiempo para preguntas y respuestas. Ya hemos visto que en el chat ha mandado algunas, hemos tratado de responder algunas directamente. Eh, Aquí hay una interesante, doctora Velasco, doctor Vaca, que creo que vale la pena que discutamos un poquito, ¿no? Tratamiento que dan en conjuntivitis folicular crónica. Ya el doctor Vaca estaba respondiendo a una parte, pero no sé si quisiera ahondar un poquito más. Sí, bueno, lo que pasa es que, como había mencionado yo en la plática, depende de la etiología, ¿no? No puedes hacer un tratamiento generalizado, sino si tienes, por ejemplo, una tóxica que es súper frecuente en los pacientes con tratamiento para glaucoma, y ahí estás como un poco atado de manos porque tienes una folicular crónica por un medicamento que necesitas utilizar porque no te queda de otra. Si puedes retirarlo, lo tienes que retirar, pero si no, ahí tienes que poner otro tipo de medicamentos para desinflamar. En el caso del molusco, ponía yo en la respuesta que el molusco contagioso tiene sus características, la lesión y el cuidado que se debe tener para retirarlo, ¿no? Si no se tiene cuidado la forma en que se retira, produces una reacción inflamatoria mucho más severa y además mucho más lesiones en la zona palpebral. Y en el caso de la clamidia, pues bueno, se utiliza la citromicina o la eritromicina, la tetra, etcétera, y son tratamientos prolongados de aproximadamente, en total, como unos 3 meses, ¿no? En el caso del eritro y la tetra. Gina, en niños, causas de conjuntivitis folicular, ¿cuáles sí te preocupan? ¿Cuáles no? Pues bueno, obviamente las que son por adenovirus, por supuesto que me preocupan porque muchas de las veces presentan sus numulares, ¿no? Entonces, si tienen estos depósitos numulares, hay que utilizar esteroides. El problema de los esteroides, pues como todos sabemos, pues nos pueden traer efectos secundarios como es la hipertensión ocular o pues hasta formación de cataratas, como muchas de las veces podemos ver estos pacientes en las alérgicas, ¿no? Entonces, yo sugiero que en estos pacientes que precisamente tienen una conjuntivitis folicular que se convierta en crónica, el crónico quiere decir que esa conjuntivitis ya duró más de 3 meses. Entonces, si es más de 3 meses, es crónica. Y entonces ahí tendremos que utilizar esteroides, pero de muy baja penetrancia y estar vigilando al paciente estrechamente porque son niños. Entonces, se van a sentir mucho mejor con el esteroide, ni más de si es de alta penetrancia. Yo lo que sugiero es que en estos pacientes hay que tener mucha cautela y una revisión, pues, constante. Y digo, yo lo único que podría agregar a lo que ya han comentado es que en niños muchas veces tenemos foliculosis que no dan síntomas, que es un hallazgo y que si no tienen mayor sintomatología, pues nos quedamos tranquilos y realmente no abordamos más. Y en adultos hay que tener un poquito más de cuidado. Como bien dijo el doctor Vaca, pueden ser tóxicas, pueden ser por clamidia, pero también entramos en el terreno de síndromes enmascarados. Y está descrito un linfoma folicular primario que se manifiesta como una conjuntivitis folicular crónica. Entonces, estos generalmente son más sintomáticos y ahí sí incluso pudiera requerirse de algún tipo de biopsia para descartar este tipo de síndromes de enmascaramiento, pero en general la mayoría van por ahí. Otras preguntas que tenemos aquí en el chat. Tratamiento para Demodex. Doctor Vaca, tratamiento para Demodex. Híjole, pues solamente el aseo, ¿no? El aseo de los párpados. También se utiliza el retiro así tal cual, ¿no? Junto con las pestañas, que haces una limpieza que te abarca todas las pestañas. Y
Pues básicamente, ahorita se me pasó el nombre del medicamento. Regina, ¿tú lo tienes en mente? ¿El cual del Demodex? Para el Pues Demodex, sí. no, la verdad que no. O sea, normalmente, pues yo también les mando aseos y el retiro. Muchas de las veces que retiras estas pestañas en donde ves que está alojado, hasta lo puedes visualizar en un microscopio, ¿no? El Demodex. Y si lo puedes retirar, pues físicamente, pues mejor. Pero yo también les mando los aseos como tal. Bien, digo, sustancias que se han visto que tienen efecto antiácaro, pues son el aceite de árbol del té, aunque últimamente se ha visto que pueden tener cierto efecto contra las glándulas de mebomio. La ivermectina también es muy socorrida como tratamiento para Demodex y ahorita en la Academia Americana de Oftalmología acaban de autorizar la FDA un nuevo medicamento para Demodex que habrá que ir viendo qué tan efectivo es, porque el problema del Demodex es la reinfestación. Pueden estar bien un tiempo y sobre todo aquellos pacientes con rosácea vuelven a infestarse. Otra pregunta aquí de alergia. Estudios de laboratorio en pacientes y diagnóstico de conjuntivitis alérgica y en qué momento solicitamos la intervención de un alergólogo. Pues esa la verdad es la pregunta del millón. Estudios, pues obviamente se puede hacer una impronta de conjuntiva cuando el diagnóstico no es muy claro, aunque la gran mayoría la clínica nos lo grita. También elevación de títulos de IgE también es un dato que puede sugerir alergia. Y muchas veces no es una alergia al medio ambiente, ¿no? Siempre le echamos la culpa a los pólenes, a los animales domésticos, pero pueden ser manifestaciones de alergias alimentarias las que pueden ocasionarnos. Entonces, ¿en qué momento solicitar la intervención del alergólogo? Cuando tenemos otros focos sistémicos de alergia. Recordar que el 40% de los pacientes con conjuntivitis alérgica pueden tener rinitis alérgica, pero si a eso le agregamos problemas gastrointestinales, dermatitis, broncoespasmo, pues definitivamente es un buen candidato para mandar al alergólogo o aquellos pacientes que no responden, ¿no? Que les damos antialérgicos, que les damos esteroides y siguen muy sintomáticos, quizás en esos casos valiera la pena. No sé si doctor Vaca, doctora Velasco tengan alguna otra opinión en ese sentido de la interconsulta con el alergólogo. Yo la verdad es que, por ejemplo, niños, siempre los mando al alergólogo, porque muchas de las veces les pueden sensibilizar con vacunas y disminuye la reactividad de los cuadros, ¿no? Las recurrencias de los cuadros alérgicos. Y si detectara que son alérgicos, y si salen a los ácaros, pues ya están amolados, están en todo el medio ambiente, ¿no? Pero cuando menos, pues, inmunosensibilizarlos, yo sí los mando. Si son niños, definitivamente. O aquel paciente el cual tiene varias recurrencias en el año, no se controla adecuadamente con los medicamentos, vale la pena mandarlo al alergólogo. Doctor Vaca, ¿usted qué hace? Yo, en general, no, los casos leves no los mando al alergólogo, solamente cuando en verdad yo ya no puedo con el caso. Es decir, tiene una reacción inflamatoria severa, está súper recurrente el asunto. Es cuando ya, como medida desesperada, lo mando al alergólogo, pero los casos leves o moderados no los mando. Bien, aquí nos mencionan dos entidades poco frecuentes. Una es la enfermedad de arañazo de gato por Bartonella. ¿Qué preguntaron de ella? Perdón, es que se me movió. Tratamiento y resultados que obtienen en conjuntivitis de Parinó. Híjole, para que veas el Parinó, está difícil. Y son como tres, se supone, ¿no? Porque primero se supone que la podrías ver. Luego, si la ves, se supone que es autolimitada. Y si la tienes, o si la ves, se supone que podrías darle tratamiento con acitromicina. Pero como no las vemos, entonces, pues la casuística, ¿cuál, no? Claro. Yo no las he visto. Está bien descrito cuando es por Bartonella la citromicina, pero también en esas conjuntivitis unilaterales, granulomatosas, no se olviden de otras causas como son sífilis y tuberculosis. Entonces, como bien dice el doctor Vaca, son rarísimas, por eso les digo que la pregunta era rebuscada, pero esas son las tres entidades más importantes que tienen que considerar y obviamente pues, el tratamiento va a depender de ello. La otra entidad rara que están mencionando en el chat es la conjuntivitis hiperplástica pigmentaria. Seguramente esa pregunta viene de Bolivia, de Perú, que es donde es un poquito más prevalente esta enfermedad de climas fríos.
Lo descrito es desinflamar, ¿no? Si es una enfermedad antiinflamatoria de tipo de reacción autoinmune, hay que darlo. Y menciona también el doctor Liera que a veces hacen simléfaron. Cuando se tiene que resecar a estos pacientes, sí hay que hacer recubrimientos de membrana amniótica, tratarlos como una verdadera reconstrucción de superficie ocular. Y eso me lleva a la siguiente pregunta que viene acá, de que la membrana amniótica, diferencias entre la deshidratada, cuál sería el proceso o el ideal de colocar membrana amniótica. Creo que eso, Gina, va más bien hacia el tipo de conjuntivitis que tú nos presentaste. Nada Entonces, más, sí, tu opinión. déjame comentarte, se supone que la hiperplásica tiene que ver Ujú. con la altura. Entonces, también estás medio atado de manos. Sí mencionaste bien todo lo del tratamiento, pero frecuentemente se presenta en lugares sobre el nivel del mar muy altos, ¿no? Ujú. Entonces, si tienes esa parte, también te ata de manos, aunque utilices el esteroide, utilices lo que quieras, el factor desencadenante tiene que ver mucho con la altura. Ujú. Nada más, perdón. No, adelante. No, buena aportación, Gina, para membrana amniótica. No, lo que había hecho el comentario es que, por ejemplo, para las cicatrizales, pero ya que pasó el proceso inflamatorio, solamente en aquellos pacientes con Stevens-Johnson en el cuadro agudo, vale la pena, pues en terapia intensiva, poderle aplicar la membrana amniótica y, pues, por supuesto, si fuera criopreservada es mucho mejor, que es lo que hemos visto, la ultracongelada, que la deshidratada. La verdad es que la deshidratada hemos visto que no tiene tanto efecto, se desvanece y se deshace en 2, 3 días. Yo creo que eso sería lo ideal en ese tipo de pacientes. Y pues obviamente para reconstruir la superficie ocular, sí, vale la pena utilizarla. Ok. Vienen dos preguntas relacionadas a los cultivos. La primera es, ¿qué tan importante es hacer frotis y cultivo en conjuntivitis infecciosa? Y si es de utilidad práctica, doctor Vaca. Siempre es lo recomendable, ¿no? Lo que viene del libro es, tú recibes al paciente, si lo recibes de primera vez, recibes al paciente y deberías hacer frotis y cultivo y posteriormente iniciar el tratamiento que consideres de acuerdo al aspecto clínico, ¿no? Ese es el deberías. Segundo, tú tienes un paciente, confías en muchos de los aspectos clínicos y das el tratamiento. Y la otra opción es, ya viene multitratado y necesitas retirar medicamentos y posteriormente hacer frotis y cultivo para ver qué te está saliendo. Lo dividiría en esas tres opciones. Sí, de acuerdo, ¿no? Cuando son hiperagudas, cuando no responden a tratamiento, ¿no? Considerando que las conjuntivitis bacterianas son autolimitadas. Entonces, cuando se sale de ese, digamos, historia natural esperada, yo también creo que ahí sí sería útil, ¿no? Fuera de eso, así de inicio, hacer frotis y cultivos, no sé, doctor Bacallina, si lo No, no, recomendaría, en ¿no? realidad, bueno, confías bastante en tu clínica, ¿no? Y por la practicidad de ello, pues inicias el tratamiento, ¿no? Además, nuestros medicamentos en oftalmo son de amplio espectro, entonces, si tuviéramos una variedad como más específica, ¿no? A lo mejor te metería más en problemas, pero la verdad es que lo que tenemos a la mano son puros bombazos. Yo también, o Totalmente. sea, sí, digo, a nivel hospitalario, por ejemplo, para cuando hablamos con nuestros residentes, sí, les hacemos énfasis y tenemos a la mano ahí los cultivos y para poder hacer el frotis, vale la pena. Pero así, en nuestra vida cotidiana a nivel de consultorio, por supuesto que les puedes dar el tratamiento con tu antibiótico de amplio espectro y no es necesario. Y más que todo, pues dependiendo de la edad del paciente, cómo se presenta el cuadro clínico, no le veo el caso como tal. Y la otra pregunta respecto a eso es, ¿se debe hacer cultivo o profilaxis preoperatoria a cirugía intraocular?
pues realmente lo que hacemos a nivel hospitalario, ¿no? Ponerle yodopovidona. Yo, en lo particular, yo sí les doy profilaxis a mis pacientes un día antes con una fluoroquinolona y pues la verdad es que duermo más tranquilo, la verdad. Doctor Vaca, ¿usted cómo hace el preoperatorio? Bueno, hacer cultivo pre, no. Cultivo no, Cultivo pre, sería no. profilaxis, ¿no? Y la profilaxis, pues bueno, también se puso de moda un tiempo, ¿no? En donde cuando salen, cada vez que salen nuevos antibióticos, se habla de la concentración mínima inhibitoria y que vale la pena utilizarlo. Pero empieza a decaer y entonces dejas de hacerlo y entonces solamente utilizas el medicamento en el post-op, ¿no? O cuando hay sustos de endoftalmitis previas, ¿no? Pero así que lo hagas como que es por rachas de modas, ¿no? Por lo menos así me pasó a mí. Sí, totalmente, ¿no? Maniobras útiles para la prevención de endoftalmitis, como bien mencionó la doctora Velasco, la yodopovidona, lo demás es muy controvertido, ¿no? Desde el punto de vista legal, pues sí, tiene sentido mandar un antibiótico por si cualquier cosa, ¿no? Dormir más tranquilo en el sentido de que hay cierta defensa, ¿no? Del uso del antibiótico, pero eso obedece más a cuestiones legales que a cuestiones médicas, científicas. Dos preguntas relacionadas. ¿Tratamiento de pingüeculitis por cuántos días y cuál esteroide prefieren dentro de los que tienen baja penetración ocular? Pues yo utilizo la fluorometolona o el loteprednol, dependiendo del caso. O sea, si veo que es una pingüeculitis, porque pues por supuesto está activo, hay inflamación, puedo utilizar cualquiera de los dos por un lapso de 5 a 7 días con una dosis de cada 4 horas. Doctor, ¿usted cuál prefiere? Sí, ¿Loteprednol? fluorometolona. Ok. Que sí, quizás prefiera un poquito el loteprednol, como que en la experiencia he visto menos elevación de tensión ocular del loteprednol con respecto a fluorometolona, pero la verdad es que las dos funcionan bastante bien y es, digamos, equivalentes, ¿no? Ahora, sí vale la pena utilizar esteroides, aunque sean de baja penetrancia, porque yo he visto gente que les manda esteroides, antiinflamatorios no esteroideos. La verdad es que los antiinflamatorios no esteroideos, el efecto antiinflamatorio es muy, muy bajo, no vale la pena. La verdad es que ahí sí, bueno, solamente que tuviera presiones altas o cualquier cosa, pero lo ideal es el esteroide de baja penetrancia. Ok, hablando de preferencias, también aquí preguntan que cuál es el antihistamínico tópico que prefieren y se asocian a algún antihistamínico sistémico en conjuntivitis alérgicas. Pues uno de los antialérgicos que utilizo más es la olopatadina. Y si el caso es mucho más delicado, o sea, que sea un paciente que está muy sintomático, sí les llego a dar loratadina tomada. Sí se los puedo combinar. Doctor Vaca. No, bueno, yo soy bastante pro de la olopatadina, ¿no? Y no, casi no me meto con la parte sistémica. Sí, yo también concuerdo en la parte sistémica. Si es rinoconjuntivitis, sí tiene sentido. Si es conjuntivitis sola, al contrario, ¿no? Sabemos de una fuerte asociación entre ojo seco y conjuntivitis alérgica. Lo que menos queremos es todavía provocarle mayor agresión a la superficie ocular. Entonces, si yo tampoco mando, si es una conjuntivitis alérgica sola, tratamiento sistémico. Aquí hay otra pregunta que también es motivo de cambios y controversias, porque cada rato cambian los términos. ¿Son válidos los términos cicatrizal, bullosa, ampollosa, sinequitante Cinequiante. de la conjuntivitis en el contexto de pempigoide? Pues está descrito a nivel pues, de varios autores, como todas estas referencias, cicatrizal, bullosa, ampollosa. Realmente toda la clasificación está descrita de ese tipo. Entonces, para mí sí es correcto cualquiera de ellos. Yo siempre pienso en la cicatrizal.
Sí, como que es más claro meterlo como concepto de que te va a producir cicatrices, ¿no? Ujú, ujú. O sea, Am, es que es muy interesante cómo la literatura menciona el cuadro clínico de estas lesiones y terminan diciendo que es autolimitado, que te No, hace pedazos el ojo y que se no cicatriza está todo. autolimitado. Sí. Ujú. sí, totalmente, ¿no? Nuevamente vuelven a preguntar del mejor antialérgico, pues todos son efectivos, ¿no? Cada quien tiene su predilección, si se aplica una vez al día, ¿no? Las concentraciones de loratadina al 0,2, la vida media, pero en realidad es que todos en estudios de no inferioridad salen bastante parejos cuando no son estudios financiados por la industria. Otra pregunta, manejo de conjuntivitis en queratitis zika del adulto mayor. Manejo de la conjuntivitis en queratitis. En adulto mayor. Mm, Bueno, aquí Pues más yo, bien hay que tratar el ojo seco, ¿no? sí, o sea, yo lo Ujú. trataría igual y pues nada más dar tratamiento ahora sí que agregado para el ojo seco. Fíjate que, a ver, pensando en esto por la frecuencia que se ha dado en los últimos años, este, yo me iría más al enfoque de la clasificación que sacó el DIUS en el 2000, ¿qué fue? 17, el DIUS 2, y la importancia que le dio a la parte neurológica, porque en el adulto mayor resulta que frecuentemente no tenían tantos datos o tantos signos de ojo seco, ¿no? Pero sí eran como muy sintomáticos y por años no les hicimos gran caso. Y si tú lo ves desde el otro punto de vista de haz caso a lo que te está diciendo el paciente, aunque no veas tanta sintomatología, y empezar el tratamiento. Digo, el tratamiento, pues hay un chorro de medicamentos, pero yo lo que he visto en los últimos años es que ahora le pongo mucha atención a esa parte sintomatológica que no tiene nada que ver con los signos. Y yo digo, yo creo que primero hay que establecer bien el diagnóstico de ojo seco, porque en el adulto mayor muchas veces puede ser algún otro problema como el pemfigoide que ya nos mencionaba la doctora Velasco, ¿no? Entonces son pacientes que no mejoran absolutamente nada. También en adultos mayores podemos tener enfermedades sistémicas, ¿no? Artritis reumatoide, ese tipo de cuadros que también hay que hacer énfasis. Y la polifarmacia, ¿no? Son pacientes que usan medicamentos psiquiátricos para ansiedad, para depresión, para dormir. Entonces, esa parte como que sería una cosa a considerar, ¿no? Por el grupo etario y las comorbilidades, ¿no? Que tienen los adultos mayores, pero fuera de eso, pues es el tratamiento de ojo seco y pues sí, con razón lo que dice el doctor Vaca de las alteraciones neurológicas. Sí. Am, a ver, ¿dónde se puede conseguir la membrana amniótica preservada? Mm, pues la verdad es que pues nosotros lo hacemos a nivel intrahospitalario, la ultracongelada. Y la otra, pues la que es la deshidratada, esa sí se puede conseguir, pues también te la pueden conseguir los laboratorios, pero la que viene deshidratada. Pero la ultracongelada sí es a nivel hospitalario. Eh, ¿Qué tal les va con Betalasta en conjuntivitis alérgica? Yo lo he utilizado en adultos y he tenido buena respuesta. Bien en general, pero no que veas algo sumamente evidente. Y entonces también medicamento de acción múltiple, ¿no? Antihistamínico con eh, estabilizador de membrana de mastocitos, ¿no? Yo creo que bastante similar a los de la clase. Otra pregunta por acá. ¿La pilocarpina y o el timolol son desencadenantes o parte del pseudopenfigoide? No, Bueno, sí ya le están, contestó Martina. sí, ya sí están descritos que dentro de los medicamentos que desencadenan el penfigoide están la pilocarpina y el timolol. Sí. Entonces son desencadenantes, sí. Y ya la aclaración también, ya la contestó la doctora Velasco en el chat. Eh,
con respecto al síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? Que aquí sí les pedimos que sean exquisitos con la ortografía, que no pongan Steven Johnson, no es una persona, son dos Stevens. personas, ¿no? Entonces, Stevens con ese al final, por piedad. Oye, ¿Algo? ya vimos uno hace muchos años, causado por cloranfenicol tópico, ¿eh? Sí. Va a dar al hospital. Así es que no nada más Los estos tomados. medicamentos, ajá, no nada más los tomados o lo que están mencionando, sino cloranfenicol tópico. Ujú. Sí, sí. Malditas enfermedades autoinmunes, uno nunca sabe en qué momento salta la trucha, ¿no? Exactamente. Creo que ya no tengo más preguntas aquí en el chat. No sé, doctora, si tenemos de Facebook o alguna otra que quede pendiente. Ninguna, doctor. Ok. Doctor Vaca, doctora Velasco, ¿quieren dar algún comentario de cierre? No, pues nada más, sí, tener muy buen ojo clínico, porque muchas de las veces, pues nada más se trata de un problema de la superficie, de la conjuntiva, y no está involucrado ninguna otra estructura. Entonces, sí, nada más saber que existen las conjuntivitis foliculares, las alérgicas, y saber cuáles son los cuadros clínicos. Pues Nada lo que más. mencionaba yo al principio de la plática de cómo se ha modificado la forma en que se presentan los cuadros post pandemia, esa es una, ¿no? Y luego la otra que también es muy importante es que todos los pacientes de lo que sea están mucho más sintomáticos de lo que estaban antes. O sea, el cuadro que tú me digas están como más incómodos en general, por niveles de estrés, o sea, por lo que tú quieras. Y entonces eso te mete mucho ruido en la percepción del cuadro clínico. Tú no encuentras, no nada más del ojo seco que ahorita decíamos, sino en general cualquier otra cosa, de repente no ves gran cosa y el paciente está extremadamente sintomático, ¿no? Cosa que no estaban así pre-pandemia. Sí, pero eso yo creo que esa reflexión es en general, ¿no? Habría que preguntarle a los Sí, especialistas en enfermedades inflamatorias y todo como que si hay mayor susceptibilidad y menos tolerancia a todo, ¿no? sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en este campo del oftalmo nos sorprende cómo se cambió el comportamiento de los pacientes y si tú venías con una inercia de cómo se comporta cada patología y de repente te brinca algo, piensas que estás ante otra cosa, vaya, no, metió duda, ¿no? Al principio. Ahorita ya nos estamos acostumbrando, pero Claro. Pues muy bien, pues quisiera también agradecer los amables comentarios que están poniendo en el chat, agradecerle a los doctores Vaca, a la doctora Velasco, y en la tan gustada sección de avisos parroquiales, recuerden que tienen que completar el cuestionario, ¿verdad? Eso me pidieron que dijera, y que mañana la siguiente sesión de córnea va a ser a la misma hora con la misma liga. Entonces, pues muchísimas gracias por su atención y buenas noches a todos. gracias por la invitación. Sí, gracias. Buenas noches. Buenas noches.